Continuamos con información científica. En esta oportunidad vamos a tratar las informaciones científicas denominadas tesis, monografía y ensayo científico. La tesis proviene del latín tesis y significa conclusión, proposición que se mantiene con razonamiento. Las proposiciones son las afirmaciones que van a surgir a partir de este trabajo científico. Esa proposición debe ser sometida o demostrada mediante pruebas y razonamiento apropiado. La tesis, entonces, es una proposición concreta desarrollada con una metodología de investigación consistente. Para la realización de la tesis se deben seguir pasos denominados pasos lógicos y pasos formales. Los pasos lógicos van a consistir en descubrir el problema, plantear una hipótesis, realizar la investigación científica en sí, lograr una tesis que sea objetable y oponer a todas las antítesis posibles, analizar las relaciones de identidad, semejanza y diferencia y realizar una síntesis, y así se consigue la tesis que es inobjetable. Posteriormente se redacta el informe final o tesis formal. Los pasos formales son los que están referidos a la estructura de la tesis, que va a consistir en una portada, los conceptos del director y agradecimiento, índice, introducción, revisión bibliográfica o marco teórico, marco metodológico o material y método, resultados, análisis de resultados o discusión, conclusiones, bibliografía, tablas y gráficos, anexo y o apéndice. La otra información científica corresponde a monografía. Monografía, de la palabra monografía, deriva del griego mono, único, grafía, escrito. Es un trabajo explicativo relativamente extenso que tiene una función de informar. Presenta de forma organizada datos obtenidos sobre un determinado tema. Las monografías pueden ser de tipo compilación, investigación o análisis de experiencia. La que normalmente conocemos más nosotros es la monografía de compilación, que consiste en analizar diferentes fuentes existentes del tema que se ha seleccionado. Estos, a su vez, se analizan mirando los diferentes planteamientos de los autores y finalmente se emite una opinión personal. La monografía de investigación se realiza una investigación propia, donde el autor aporta los hallazgos relacionados a su investigación y se recomienda nuevos puntos de vista. Y por último tenemos la monografía de análisis de experiencia. Se realizan estudios de investigaciones que son prácticas o experimentales, que se van a describir paso a paso cada una de estas prácticas o de estos experimentos. Se compararán con otros estudios similares y finalmente se emite una conclusión con respecto a lo observado. Las monografías también tienen pasos a seguir. El primer paso es la selección o asignación del tema, el cual debe cumplir con ciertos requisitos. Primero, debe ser sencillo, debe ser específico y estar bien delimitado, y debe tener una extensión manejable. En el segundo paso vamos a hacer la búsqueda de información referente a estos temas, donde vamos a explorar las fuentes de referencias disponibles. Vamos a seleccionar recursos que se ajusten al tema y se van a utilizar las obras recientes si el tema lo amerita. Posteriormente seguimos con la lectura y evaluación de estos recursos que hemos buscado, donde se va a leer cuidadosamente las fuentes y se va a realizar lo que se denomina el fichaje, que es anotar en una libreta o tarjeta la información más relevante.
como por ejemplo el número de clasificación, el autor, el título, el año, las páginas donde se localizó los datos y otros elementos pertinentes a el tema. Luego se va a redactar el bosquejo o plan de trabajo, donde esto va a ayudar a organizar las ideas, a estructurar el material y le da el orden en que se presentará el trabajo. Finalmente, una vez realizados todos esos pasos, se va a proceder a la redacción del trabajo, donde hay una redacción, un manuscrito, que es un borrador con todas las partes del trabajo. Las partes básicas de una monografía son la portada, el índice, la introducción, el desarrollo, la conclusión, la bibliografía y los apéndices. Esto último puede ser opcional. Así, finalmente, una vez redactado el manuscrito borrador, se pasa a la revisión de lo que es la narración de ese estudio científico y posteriormente se presenta el trabajo ya realizado. El último deber dentro de las informaciones científicas es el ensayo. Nosotros conocemos como ensayo que es una forma de expresión particular a través del cual uno va a desarrollar una serie de reflexiones sobre un tema determinado, el cual tiene que tener originalidad y elocuencia. La característica de los ensayos en sí, los ensayos generales, son libres, tiene una variedad temática y el estilo es cuidadoso y elegante. El ensayo científico se encuentra dentro de lo que se denomina el género científico literario, pues la redacción es objetiva, científica, y también subjetiva, porque tiene muchas características literarias. La estructura de los ensayos científicos consiste en portada, introducción, desarrollo y conclusión. Hasta aquí hemos visto todas las informaciones científicas que podemos nosotros encontrar publicadas. Ahora vamos a ver toda la información no científica que van a ser las de referencia y las de divulgación. En relación a la información no científica, específicamente los trabajos de referencias, son descripciones de algún elemento o algún evento que van a contribuir a formar parte de la investigación científica. Es decir, que la información científica anteriormente mencionada puede utilizar cualquiera de estos trabajos de referencia para relacionar los hallazgos que haya tenido en su investigación. Para el entendimiento mejor de cada uno de estos trabajos de referencia, les he dejado un link donde podrán profundizar más el tema en cada uno de estos trabajos. Iniciamos con los casos clínicos o causísticos. Los casos clínicos son descripciones de observaciones hechos sobre el paciente que por las características generales resulta interesante, ya sea porque es un elemento poco frecuente o porque es atípico. Las notas clínicas. Las notas clínicas es la recolección de la observación sobre determinada enfermedad, específicamente sobre los signos y síntomas que pueden llevar a un nuevo enfoque o completar la descripción de esta enfermedad. Las notas técnicas están referidas a la descripción de innovaciones o modificaciones técnicas, aparatos o materiales que ayudan a la prevención, al diagnóstico, la evaluación del curso o tratamiento de una enfermedad.
Las notas terapéuticas, sin embargo, son descripciones de innovaciones o modificaciones en la terapéutica y observaciones del uso de un nuevo agente. Las descripciones estadísticas corresponden a describir la frecuencia de un evento en un espacio y en un determinado tiempo. Ese evento puede ser la enfermedad, los signos y síntomas, las curaciones o las muertes. Por último, vamos a tener las revisiones narrativas. Las revisiones narrativas se basan en una narración elaborada por un experto, que este experto lo que hace es analizar los estudios originales de varios autores sobre un problema y en función de su criterio va a producir una información que es de interés del que está escribiendo, resumiendo los resultados. Por lo que su carácter, que es subjetivo, y la ausencia de reglas para su elaboración tiene importantes limitaciones al momento de usarlo como un trabajo de referencia. La información no científica de divulgación corresponden a los textos de divulgación, que lo conocemos todos, que son los libros, los artículos de divulgación científica, que son los que vimos anteriormente, que son estudios que tienen la metodología científica, pero es traducido a la población general. Y las notas periodísticas que tienen que ver con el periodismo científico. En relación al periodismo científico, va a estar referido sobre algunos datos o sucesos en algún lugar específico, teniendo la base de alguno de los elementos científicos anteriormente mencionados. Hasta aquí hemos llegado en relación a lo que es información en salud. ¿Qué hemos visto hoy? Hemos visto dentro de información científica, vimos la tesis, las monografías científicas, los ensayos científicos. Dentro de la información no científica, vimos las de referencia, las notas clínicas o causísticas, las notas técnicas, las notas terapéuticas, las descripciones estadísticas y las revisiones bibliográficas narrativas. Dentro de las no científicas de divulgación, vimos texto de divulgación, artículo de divulgación y notas periodísticas. Hasta la próxima.